Hola a todos, vecinos del condominio Alba 5. Este es el primer comunicado que hacemos en formato video, pero tiene que ver con una información importante relacionada a las áreas verdes del condominio y que si lo hiciéramos en formato escrito probablemente sería larguísimo y probablemente nadie lo leería. Ya nos hemos dado cuenta que va muchas cosas, la gente no lee todo lo que informamos, entonces esto en sí necesitamos que todos estén al tanto y conscientes de esta información. Lo vamos a tratar de hacer lo más rápido posible. Vamos a contextualizar lo que es la mantención de áreas verdes. Eh, Vamos a mostrar la cuantificación que hicimos y el respaldo de esta a la fecha de hoy. Y el presupuesto que el comité de administración, que está en manos de la inmobiliaria, nos aprobó para la mantención del área verde del condominio completo y también de la zona macro. Entonces, con respecto al eh, contexto inicial, aquí nosotros simplemente mencionar de que la medida en que se ha ido avanzando en los presupuestos de mantención ha sido bastante paupérrima. Ya, si ustedes hasta el penúltimo gasto común revisan las boletas, como condominio Alba 5, por la cantidad de metros cuadrados que tenemos y que vamos a mostrar más adelante, estamos pagando 600.000 pesos por la mantención del condominio Alba 5. Esto quiere decir las plazas del condominio 1, 2 y 3, más todos los metros cuadrados del jardín principal. Entonces, y nada extra. Todos sabemos que este es un rubro súper demandado y que requiere mucho trabajo. Entonces, todos queremos un estándar altísimo de mantención de áreas verdes y estamos pagando, la verdad es que algo miserable, así de simple. ¿Por qué? Porque estábamos pagando 600.000 pesos, que es la mano de obra de la mantención, y no estábamos pagando la maquinaria, no estábamos pagando las herramientas, los insumos, o algunos insumos sí los estamos comprando, pero los elementos de protección personal, al final, ustedes se dan cuenta que el trabajador recibe ese trabajo, ese pago, y tiene que sacar de ese propio bolsillo para poner todo eso que es del condominio. Entonces, y la misma persona estaba haciendo la zona macro por menos plata. Entonces al final estamos pidiendo a una sola persona que hiciera todo por una cantidad ínfima. Nosotros cuando tomamos la administración, hablamos con Alfredo en este caso, que es el que está trabajando acá, y le pedimos que tuviera un poquito de paciencia porque primero teníamos que poner el condominio al día. No había recursos, había muchos saltos pendientes de cuenta de electricidad, de agua, eh, se le debía a la empresa de seguridad, al personal. Cuando comenzamos con Paola, tuvimos que poner plata nosotros para pagarle a la señora que hacía el aseo, aunque lo hacía mal, pero si no pagábamos nos exponíamos a una demanda laboral, en fin. Eh, Tomó mucho tiempo ponernos al día en lo urgente, tomaron varios meses, ¿ya? Software de administración, en fin, muchas cosas que ahora ya tenemos al día. Después hubo que invertir en el acceso Pedro Riveros porque la inmobiliaria tenía pensado ese control de acceso con las barreras plásticas que tenemos en Andalucía, entonces hubo que invertir y tomó varios meses también prorratear eso. Entonces le pedimos a que tuviera un poquito de paciencia para poder mejorar las condiciones de trabajo acá. Y realmente nos esperó y el comité aprobó un presupuesto que la verdad es que es un estándar mínimo del mercado en donde Alfredo pudo formalizar para poder cobrar como una empresa, en donde nosotros como condominio externalizamos toda la mantención de las verdes, se hacen cargo de todos los costos que nosotros tendríamos que hacer y eso es lo que vamos a mostrar ahora. Entonces, listo el contexto inicial, vamos a mostrar lo que es la cuantificación que hicimos de el espacio común. En este plano, todo esto lo hicimos con un dron que nos permitió cuantificar cada una de las áreas del espacio común, de las áreas verdes, y separar lo que es el área total del área que tenemos de césped, área que es de macizo arbustivo, tenemos todo tipo de planta, más cubresuelo, y lo que es también de maicillo, que también es una superficie que hay que mantener. Entonces, les puedo mostrar acá lo que es el master plan, ya esta zona que muestra el condominio completo, y aquí se ve todo
jardín principal que va por el lado del canal. ¿Okay? Nosotros hicimos un sobrevuelo de esta zona y pudimos detallar cada uno de los espacios que tenemos en el condominio. Este es lo recién entregado del condominio 3. Eh, Aquí hay harto que mejorar. ¿Ya? No se entregó en la mejor de las condiciones. Hicimos obviamente reparos en la recepción. Si ustedes ven acá, están trabajando en la nivelación de las calles, cosas que no se hicieron en la recepción anterior. Pero necesitábamos tener una foto actual de cómo le entregamos a la empresa las áreas verdes. Entonces tenemos una cuantificación de 3.300 metros cuadrados, ¿ya? Con 1.076 de césped, 2.200 de macizo arbustivo y 2.049 de maicillo. Es criticable hartas cosas de lo que recibimos. La cantidad de macizo arbustivo que no tiene mucho sentido. ¿Ya? Tratamos de nosotros influenciar de alguna forma lo que se iba a hacer aquí, pero la verdad es que solo pudimos influenciar en lo que se puso acá del juego, y no siguieran poniendo lo que se ponía en otras partes, qué sé yo, como que tratamos de hacer algo. Pero la verdad es que hay harta superficie que también nosotros podríamos redestinar algunas cosas que más adelante nos propongamos. Ya, un dog park, otra área de juego, en fin. Pero esto es una foto que nos permite a nosotros saber en qué condiciones entregamos el área verde, y no sé, de aquí a 3 meses más o incluso mensualmente podemos sobrevolar y cuantificar esto. Y le pedimos también a la empresa que haga un informe mensual. Entonces, a los 3 meses, si vemos que esto está peor, como comunidad, o si tenemos ya elegido un comité de administración, que esperamos hacerlo pronto, se puede cambiar la empresa. Varias empresas por el mismo presupuesto pueden hacerlo, ya, pero necesitamos, tenemos que tener este catastro, ¿ya? Si vamos avanzando, tenemos acá ya el límite con lo que es el condominio 2. Aquí sí, ya se dan cuenta que hay hartos arbustos que ya están más crecidos, hay una zona de árboles, de la palmera que todos ubican. Eh, Toda esta zona requiere mantención, crece maleza, hay que mantener las plantas de los riegos, del riego por goteo, y de hecho hemos ido dedicando un poco de tiempo, eh, personalmente, de hecho mi señora me ha ayudado, qué sé yo, para que poder ir diseñando algunas mejoras. Por ejemplo, acá ustedes ven una línea blanca que estamos tratando de marcar un camino secundario. Ya que no hay un solo camino que el que está aquí, ¿cierto? Sino que también esta área verde sea como una isla y poder recorrer esta área con un camino que empiece por acá, ¿cierto? Y se pueda recorrer por este sector. ¿Ya? Hemos ido modificando las planzas, Alfredo nos ha ayudado, modificando las tuberías PVC, todo lo que hay que modificar para poder después hacer un camino de maicillo, que eso sí tendría un costo. Pero hay estas cosas que ir modificando. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de la etapa 3, ya ahí está desgastado el pasto. Pero es porque claramente ahí no debe ir pasto, ahí tiene que ir una pasada peatonal de maicillo, porque es una pasada lógica, no lo pensaron en el diseño cuando se hizo esto. Se lo hice ver en la recepción, pero claramente la respuesta es que así está por proyecto, entonces, en fin. Pero esto hay que modificarlo. Esto de acá también hay que modificarlo en la etapa 2, porque aquí también la gente pasa del condominio 2 hacia el condominio 3 y utiliza esa pasada. También hicimos esa modificación acá. Ya casi al llegar al condominio 1, aquí había, entre comillas, pasto que llegaba hasta esta esquina, y lo modificamos justamente, le pusimos la solerilla en ese sector, y después que pusimos toda esa área verde que recuperamos, pusimos esa diagonal ahí justamente porque lo único que va a causar es que la gente transite por ahí y se dañe el pasto. En fin, aquí también tenemos marcado una zona que queremos hacer ese camino secundario, en donde el área verde, esa zona arbustiva, sea una isla, se camine por acá y se conecte con este sector, ¿ya? Y hemos podido ir avanzando con eso. Son mejoras que se pueden ir haciendo, las hemos ido haciendo de manera progresiva, de a poco, a medida que hemos tenido tiempo, porque pagar por eso también es caro y la gente lo que menos quiere es gasto en el alza en el gasto común, en fin.
es súper difícil querer hacer todo esto y pagar cada vez menos. La verdad es que si alguien tiene la varita mágica para hacer eso, nos comenta, nos informa. Pero aquí ya está cuantificado todas las áreas verdes, todo el césped que está acá, el que está por debajo, el maicillo, arbustos, eh, condominio 1, en fin, todo está cuantificado. Esta zona arbustiva, podemos ver cómo está la mantención del cubresuelo, los árboles, cómo han ido creciendo. En fin, todo esto es un activo de la comunidad. La cantidad de árboles que hay, la cantidad de arbustos, y cada vez que avanza el tiempo, esto es cada vez más caro. Entonces tenemos que invertir también lo suficiente, no excesivamente, pero sí lo que corresponde para mantener este activo. Son metros cuadrados de áreas verdes que ni en pocos condominios pueden decir que tienen de forma privada, ¿ya? Entonces, si los queremos tener como corresponde y disfrutar de ellos, tenemos que hacer primero un buen catastro de lo que tenemos, cuantificarlo y en función de eso definir la mantención. Esto es solo un plano que es del jardín principal, que recorre todo el sector del canal y las 3 etapas. Tenemos otra área verde, que aquí tenemos el plano, que es el área verde que tenemos al final en el condominio 3, y que colinda con la futura etapa 3 de departamento de jardines, y con el condominio San Juan, ya que se tiene un acceso por la calle Pedro Rivero. Aquí tenemos 1.465 metros cuadrados de área verde, de ellos 355 son de césped, 379 son de macizo arbustivo y 731 de maicillo. Entonces, nuevamente, un área que está recién entregada, que hay árboles que están en una edad bastante juvenil, pero que hay que hacer la mantención, a sus tasas, a su riego, los arbustos, el césped hay que cortarlo, en periodo estival esto se corta con más frecuencia porque hay mayor radiación, hay que regarlo con mayor frecuencia, entonces crece más rápido. Entonces, esta área llega hasta aquí, que es donde está el monolito, el letrero de acceso del condominio 3, porque hasta ahí llega el área verde que corresponde al Albaicín. ¿Ya? Lo que está después de la calle principal, esa área verde corresponde a la zona macro, que la vamos a detallar más adelante. Posterior a esos jardines tenemos plazas. ¿Okay? Aquí tenemos las dos plazas del condominio que están una frente a la otra. Obviamente no es la mejor área verde por defecto, porque una cantidad muy importante es de solo maicillo, que más encima es del color del cemento, pero que obviamente podemos después ir mejorando. Pero de esto hay 198 metros cuadrados de totales. No hay césped, hay 47 metros cuadrados de macizo arbustivo y 151 de maicillo. Esto contrasta la superficie total con la superficie total que muestra el plano. Pero esto, ¿por qué difiere? Porque si ustedes se fijan acá, según el plano, aquí esto debería ser vereda. ¿Ok? Y esto no está hecho una vereda, o al menos en la resta. No sé si por plano esto era solo maicillo, pero en el área que calculan no está considerado este espacio hasta la calle. Entonces, por eso el área total es mayor y hay que mantenerla. ¿Ya? Entonces, lo bueno es que al menos a futuro podemos considerar tener este espacio disponible para, no sé, incorporar más árboles, islas, ¿cierto?, que puedan tener riego por goteo para otros árboles, delimitar de alguna forma, o modificar áreas verdes, en fin. Da para poder hacer modificaciones, si quiere hacer un paño de césped, en fin. Pero esto está cuantificado. Lo mismo con la otra plaza, que está abajito de esa. El área, que no coincide obviamente por lo mismo, porque aquí la vereda llega solamente hasta aquí, y el resto de todo esto es maicillo. Aquí, obviamente, el dron acusa algo que no corresponde, un auto estacionado en una plaza. ¿Ya? Esto, obviamente, también esperamos que el comité se elija pronto para poder ir gestionando estrategias que podamos delimitar de forma estructural el estacionamiento en estas zonas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan detrás de esto, hay una cámara. Esta cámara se empiezan a dañar. De hecho, el día de hoy en el que estoy trabajando, haciendo el video, un auto, un camión, botó el letrero. ¿Ya? Botó un letrero que está acá, pasando por arriba, entonces
tenemos que delimitar estructuralmente, lamentablemente, estas áreas verdes, para evitar este tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, estas son las dos plazas del condominio 3. La plaza del condominio 2 pasa lo mismo. Ya tenemos esta es la segunda plaza del condominio 2. De hecho, ayer tuvimos una reunión con vecinos de ese sector para ver cómo podíamos modificar algunas cosas. Les expliqué el tema del plano, y en fin. Pero nos empezamos a poner de acuerdo cómo modificar lo que había. ¿Ya? Porque hay que ser honestos, si bien los árboles están creciendo, entregan más área verde, pero de área verde tiene muy poco. Esto es principalmente maicillo. Si vemos en la superficie total, 181 metros cuadrados y 147 es maicillo. Y nuevamente aquí también tenemos que evitar que se estacionen autos aquí encima porque dañan estas cámaras, dañan las cámaras de acá, los niños juegan en este espacio y origen de accidentes. ¿Ya? Entonces, se conversó empezar a cotizar algo que tenemos que hacer probablemente en todas las plazas, que es delimitar con vallas peatonales, ¿ya? Que puedan proteger tanto de que autos se suban, como también puedan proteger a los niños cuando se les escapa una pelota, en fin, que esto es un área de juego segura. Eso es como un estándar mínimo que hay que empezar a hacer y de ahí en adelante empezar a modificar otras cosas. Si es que se puede incorporar un paño de pasto en este sector, retirar estos juegos que son inútiles, que son fruto de accidentes. Entonces, pero hay que hacerlo de forma paulatina, porque si lo hacemos todo una vez, el gasto común, créanme que también se va a notar y, en fin, lo que ya he dicho. Entonces, esta es la cuantificación de lo que se le va a entregar a la empresa, que tiene que mantener el riego por goteo, tiene que estar todo en buen estado, las fugas tienen que repararlas, las fugas de agua, la poda de árboles, que hay podas que son de aireación, podas que son de levantamiento de copas, eh, podas de los arbustos, en fin, todo lo que corresponde en el área verde. Vamos a la segunda plaza, que es prácticamente lo mismo. Aquí un poco más de área, 223 metros de maicillo, principalmente maicillo. La diferencia de esta plaza es que tiene dos estacionamientos de visitas según el plano que están acá. No podemos cuestionar si es que los que están estacionados ahí son visitas o no, y que eso es algo que también tenemos que ver cuando se elija un comité, que es principalmente definir cómo hacemos un uso correcto de esto. Probablemente hay que dejarlos bloqueados y que un guardia los vaya a desbloquear para que permita el estacionamiento de visitas, ya que a veces muchas visitas no pueden estacionar porque hay residentes que hacen uso que no corresponde. Y aquí nuevamente lo mismo. Se pueden retirar estos juegos, se pueden ir limitando algunos espacios para seguridad de los mismos niños, de la gente. Nosotros, para hacerlo en el menor costo posible, pusimos unos pilares acá porque de verdad en estas zonas suben muchos autos, rompen estas cámaras, y paradójicamente cuando lo estuvimos haciendo la gente no quiso, en fin, no vamos a entrar en detalle, pero lo que tenemos que hacer es proteger las áreas verdes, porque después cuando si se dañan, el daño va en el gasto común que todos pagan. Entonces al final eh, todo sale más caro. La siguiente plaza es la plaza del condominio 1. Esto no es que como administración nosotros tengamos una preferencia, pero esto es lo que la inmobiliaria entregó. ¿Okay? Lo entregó con efectivamente algunos paños de pasto en ese sector, en el sector de acá, y el resto es maicillo. También el plano muestra vereda, pero se ve que la vereda llega hasta aquí, y se asume que el resto es maicillo. ¿Ok? Probablemente por plano sea lo mismo que en el plano anterior, pero la cuantificación del área verde la cuantifican de forma interna, ¿ya? Pero nosotros cuantificamos lo que hay que mantener es el total, que son 227 metros cuadrados, ¿cierto? Área de césped, macizo arbustivo y maicillo. ¿Por qué? Porque también a la persona que hace esto hay que pedirle que, que empareje la zona del maicillo, que retire la maleza, a esta zona de juegos que constantemente hay que estar nivelando, porque los niños obviamente remueven esa zona y hay que estarla arreglando de forma constante. En fin, y también probablemente tendremos que hacer en esta zona algunas instalación de algunas rejas,
que estoy yo, porque también se suben autos a estacionar aquí, hay autos que se estacionan en este sector, en fin, autos que se estacionan pésimos, o sea, aquí hay dos estacionamientos y esta camioneta ocupa los dos espacios, entonces hay que ver una forma estructural de regular el uso correcto, ¿ya? Porque lamentablemente con letreros y señalética, la gente que no quiere usarlo bien no lo va a hacer. Ok, eso es entonces las áreas verdes del condominio Alba 5. En la zona macro, que también hay que mantener esas zonas, aquí tenemos lo que en el plano está achurado de forma amarilla. Está el acceso por Pedro Riveros, lo que está alrededor de la caseta de Pedro Riveros, y la calle principal, ¿cierto? Hasta la entrada al condominio 3. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una superficie total de 1.227 metros cuadrados, hay 198 metros cuadrados de césped, 860 de macizo arbustivo, que es lo principal porque hay principalmente cubresuelo en esta zona, en la zona de acá, al frente del estacionamiento, aquí hay macizo arbustivo, igual los arbustos que están acá, estas islas también del acceso, que ahí pusimos más cubresuelo para poder completar luego esa zona. Se puso aquí por parte de la inmobiliaria árboles y arbustos también, aquí está el letrero, podemos criticar lo que dice el letrero, ¿ah? Porque no nos sirve mucho, pero ahí también hay área verde, y la calle principal es acá. Aquí tenemos también una isla que también hay que mejorar, obviamente, y esperamos que la empresa ahora con la mayor dotación de personas y presupuesto, esto se pueda ir mejorando de forma progresiva. La otra islita que está acá, y la calle principal enfrente de los departamentos y las casas. Ya aquí hay flores, hay arbustos, hay maicillo que hay que mantener, aquí se pusieron unas flores hace poco. Eh, Acá también, enfrente de la etapa 2 de departamento, hay más árboles, hay paños de césped, en fin, todo eso está cuantificado porque es lo que le entregamos a la empresa que se tiene que hacer cargo. ¿Ok? Y esto llega aquí hasta lo que va a ser el acceso de la etapa 3 de departamentos. Eso falta todavía porque todavía no empieza ni a construirse, pero eso está por el plano. ¿Ok? ¿Qué más queda de la zona macro? Está el acceso por Andalucía. La calle Andalucía que está acá abajo. Aquí es solo macizo arbustivo. Son 600 metros cuadrados. Todo esto, macizo arbustivo, nosotros eh, hemos ido tratando de forma gradual ir mejorando esto, porque cuando la recibimos, esto era solo tierra. ¿Ok? Y un par de arbustos. Entonces, hicimos al principio una compra de cubresuelos que han ido creciendo y empiezan a tomar, a cubrir cada vez mayor superficie. Eh, Esto se ha ido ampliando hasta el acceso. El cubresuelo ahora en esta temporada es donde más muestra mayor crecimiento. Tuvimos que reparar el monolito que chocaron. eh, y agregamos también un muro de contención en caso de que alguien quisiera hacerse famoso nuevamente, al menos tenga más perjuicio y podamos cuidar el letrero de acceso, porque no es barato. Y pusimos también acá unas flores, pusimos acá también unos arbustos que no están en el momento de la foto. Eh, Aquí ustedes pueden ver las plantas del riego por goteo. Y en esta foto no está, pero hace poco, de hecho en el gasto común del mes de octubre que va a salir ahora, está la compra de un árbol, que es un arce japónico. ¿Ok? Quisimos incorporar un arbusto, un árbol, en realidad, que sea algo distintivo, que esté detrás del monolito, y que sirva como referencia. O sea, que alguien dice, oye, entra por Andalucía, detrás del letrero, hay un árbol que es súper súper lindo, la verdad, y que a medida que cambia las estaciones del año, va cambiando de color, en fin. Ahí lo podrán ver después cuando salgan por ahí. Y la última área verde que queda es una área pequeña, pero que hay que considerarla, que está detrás de la caseta de Pedro Rivero. Hay unas docas que están ahí, es una superficie pequeña, son 66 metros cuadrados. ¿Okay? Pero también hay que mantenerlo, eh, hay que mantener su nivel, con la reja que da hacia el canal, eso hay que mantenerlo porque empieza a hacer una carga hacia la reja. Y el contenido, el peso de este cubresuelo también es alto, porque la cantidad de agua que tienen es importante.
En fin, todo eso lo hicimos durante el mes de septiembre, octubre. Con el dron se avisó en una fecha por WhatsApp que había un dron autorizado por la administración sobrevolando el condominio, y el resultado de eso nos permite cuantificar y así hacer un presupuesto que como corresponde para la mantención de las áreas verdes. Entonces, eso es con respecto a la cuantificación y el respaldo que tenemos ahora de las áreas verdes del condominio. Y podemos monitorear en adelante la mantención, si es exitosa o no, en fin, y también que la gente pueda dimensionar cuánto es. ¿Ya? Porque la gente a veces piensa que con una persona es suficiente, y que se le pague esto nomás, y que salga lo menos posible en el gasto común. Pero la verdad no se puede tener uno y lo otro al mismo tiempo. Tenemos que pagar lo que corresponde y, y dimensionar cuánta área verde tenemos. ¿Ok? Esto por un lado. Entonces pasamos al presupuesto de mantención, que lo muestro enseguida. El presupuesto aprobado de mantención, bueno, aquí está el resumen de las áreas verdes. Del ALBA 5 son 5.876 metros cuadrados de áreas verdes que se distribuyen de esa forma entre césped, arbusto y maicillo. ¿Ok? Esa es la distribución también según el jardín principal, que es el que da hacia el canal, las plazas y el jardín que está al otro lado del condominio 3, que da hacia los departamentos. Entonces, en la zona macro, el acceso de Pedro Riveros y la calle principal, acceso por Andalucía, y lo que está detrás de la caseta. Esto nos da la sumatoria de todas las áreas verdes, son 7.769 metros cuadrados. Esto equivale prácticamente al área total del Estado Nacional. ¿Ya? Claramente distribuido de otra forma, distribuido de maicillo, arbustos, árboles que podar, mantener, en fin. Se vuelve más complejo también. Entonces, aquí hay que distribuirlo en dos contratos. Uno tiene que ver con el contrato de ALBA 5, que está la cotización y el presupuesto. Perdón, acá está. Aquí están al revés las áreas. Pero este es del ALBA 5 y la otra es de zona macro. ¿Ok? Entonces, esta 5.786 va acá. Ok. Entonces, ¿qué es lo que aprobó el comité de administración? Y que es lo lógico para la mantención del condominio ALBA 5. Se necesitan 3 jardineros que estén de base de lunes a viernes cumpliendo los horarios. Estos son los presupuestos que incluyen las cotizaciones, o sea, un sueldo líquido aproximadamente de 500 y fracción, pero que puedan dar respuesta a la mantención periódica del condominio 1, 2 y 3. Por eso son 3 jardineros. Como nosotros tenemos riego no automático, hay que darle el riego de forma manual, entonces los sábados y domingos también hay que considerar que venga al menos un jardinero a dar los riegos, ¿ok? Y estar pendiente de que si hay alguna fuga, repararla, si pasa algo, si se desengancha algún árbol, algún tutor, en fin. Cualquier acontecimiento del fin de semana va a estar considerado en este jardinero que viene a preocuparse del riego y de la mantención. Está considerado entonces un informe mensual de la mantención y la supervisión de una persona a cargo de este trabajo. Aquí hay que considerar la depreciación y la maquinaria. Tenemos que considerar que si nosotros no estuviéramos pagando a una empresa externa, tendríamos que darle a los trabajadores las máquinas, la cortadora de pasto, la orilladora, la fumigadora, un cortacetos para podar y darle forma a los arbustos, la sopladora para sacar la hoja, en fin, pala, rastrillos, tijera de poda. Todo esto tiene que estar considerado en lo que esto es algo tipo licitación. La empresa que se haga a cargo de esto tiene que tener un piso mínimo de esto. ¿Ok? Porque es lo que nosotros tendríamos que asumir como costo, pero lo estamos externalizando, entonces ellos tienen que hacerlo. Los insumos generales, fertilizantes para el césped, ¿cierto? 8 veces al año, fertilizantes para arbustos, los insumos de la bolsa de basura, porque al cortar el pasto,
Todos los meses hay que poner esto en bolsa de basura para que se le dé el camión de la basura. Las piolas de la orilladora, benzina, aceite, todos estos costos que sí o sí son basales, que ya sea esta empresa o nosotros tendríamos que asumirlo. Entonces, mejor detallarlo, anualizarlo y hacer un costo mensual de la mantención. Lo mismo los elementos de protección personal. Chalecos reflectantes para en el invierno, cuando el trabajo incluso se hace de noche, los gorros legionarios para el sol, bloqueador solar, guantes, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, en fin. Esto, si bien lo anualizamos, pero hacemos depreciaciones de la maquinaria de 18 meses, de la herramienta a 12 meses, y ellos se encargan de mantener ese activo. Esto es lo mejor que para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros compráramos para los jardineros que contratáramos nosotros también, nada nos asegura de que una máquina sea suficiente. Y si se echa a perder la mantención, mandarla al técnico, quedamos sin mantención, trabajadores haciendo nada, o si hay que comprar quizás 2 al año porque se echan a perder, y tú le dices al trabajador, oye, ¿quién lo hizo? No sé, yo no fui. Entonces, aquí le decimos a la empresa, usted se hace cargo, nosotros nos hacemos cargo de la depreciación de una máquina, en fin, el pago mensualizado, y si una máquina a ustedes se le echa a perder, ustedes tienen que asegurar la disponibilidad de las máquinas a los trabajadores. Entonces, esas son las garantías que tiene tercerizar este tipo de trabajos. Entonces, los costos fijos son estos: un gasto de imprevisto en que, por ejemplo, un auto pasa por encima de un aspersor, se sube a una plaza, un animal rompe una planza de riego por goteo, un animal que no debería andar suelto, por ejemplo, pero que lo rompe, hay que repararlo. En fin, todos estos imprevistos están considerados, y el margen de la utilidad, que es la utilidad de la empresa por la mantención mensual. ¿Ya? Esto ustedes lo pueden comparar con otras cotizaciones en el mercado. Probablemente la mayoría se van a encontrar con utilidades y presupuestos mucho más que esto, por los metros cuadrados que tenemos. Ahora, ¿qué incluye la cotización? Además de todo eso, la empresa se compromete a invertir en un plazo de 1 año en que el riego del condominio pasa a ser riego automático, a costo de ellos. Eso significa que ellos compran los programadores, los solenoides, la instalación de esto, eso va por cuenta de ellos. Entonces, nosotros también nos ahorramos de hacer una inversión y pagar por la mano de obra e insumos de todo esto, lo cual también hace atractivo el presupuesto. Y también es más inteligente hacer esto. ¿Por qué? Porque esto también mejora la vida útil de nuestras mismas áreas verdes, porque esto estandariza el riego del césped, en fin, de los arbustos. Entonces, cuando se aplica, por ejemplo, el sustrato, los fertilizantes, hay que aplicar mucha mayor cantidad de agua para que esto se diluya y no queme el pasto, en fin. Lo mejor es tener un riego automático. Entonces ellos hacen la inversión. También, en caso de que como administración necesitemos comprar más insumos, cambiar plantas, en fin, hacer cualquier tipo de adquisición, ellos se comprometen de forma gratuita a hacer 2 fletes dentro de la región metropolitana. Los viveros a veces no están cerca, entonces el vivero también nos cobra por el flete cuando hemos comprado cubresuelos. A veces nos sale más caro el flete que los cubresuelos, entonces es bueno que el presupuesto incluya esto. ¿Qué no incluye este presupuesto? Es la mantención en los frentes de cada una de las casas. ¿Ya? Si nosotros consideráramos la mantención mensual de las 392 casas, si le ponemos, no sé, 5.000 pesos mensuales por cada una de ellas, claramente nos da un presupuesto que se dispara. Da 400.000 pesos, o sea, 400 por 5.000 nos da, son casi 2 millones de pesos. Entonces, y además que también sería injusto, porque mucha gente nos hacemos cargo del frente de nuestra casa. Algunos le ponen pasto sintético, otros le ponen césped, otros le ponen, en fin, se hacen cargo, lo desmalezan al menos. ¿Okay? Entonces no sería justo que por mantener 100 casas, que hay que desmalezarlas porque nos hace cargo, entonces nosotros tengamos que hacer que las 392 casas paguen ese gasto común, esa mantención. Entonces, no incluye eso. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para que el condominio se vea mejor estéticamente? Es que lo que podemos hacer es que
cuando también tengamos la mayordomía, que probablemente esperamos contar de ello en diciembre, eh, se haga una ronda mensual, se haga un catastro por fotos de qué casas no han hecho su mantención y hay que hacer la mantención, y la empresa pase por, no sé, 100 casas, y la empresa cobre 5.000 pesos por cada frontis, no sé, 3.000 pesos, qué sé yo, que es solo de malezar, y se le cargue individualmente a cada casa. Y así nos aseguramos de que cada casa tenga un estándar mínimo de mantención en la zona exterior y estéticamente el condominio sea más aceptable. Ah, y también incluye, lo que sí incluye es el desmalezado de las zonas, las panderetas que dan, que no son los frontis de cada casa. ¿Ok? Varias esquinas del condominio son esas panderetas laterales donde crece maleza. Claro, no es responsabilidad de ninguna casa porque eso es espacio común. Entonces, eso sí está incluido. Lo mismo con el presupuesto para la zona macro. Obviamente aquí cambia el presupuesto porque es solo un jardinero que es para esa superficie de 1.893 metros cuadrados. Eh, la, la corta de pasto, la maquinaria, en fin, aquí es menos, se gasta menos en fertilizantes, se gasta menos en bolsa de basura, se gasta menos en los otros insumos. Obviamente en elementos de protección personal se gasta menos. Hay una proporcionalidad. Y es lo mismo. También se va a hacer el riego automático de esto. También se cuenta con los fletes para las compras y no incluye la mantención de los fletes de las casas que están en la zona macro. ¿Okay? Esos son los dos presupuestos. ¿Por qué se hace por separado estos dos presupuestos? Porque la zona macro es una personalidad jurídica separada y que a esa zona contribuyen tanto las casas como los departamentos. Entonces, a medida que se vayan entregando los condominios de departamentos, ellos también tienen injerencia en las decisiones que se hagan, que se tomen en la zona macro. Entonces, si por X motivo la gente de los departamentos, los comités que se vayan formando ahí, y dicen, mira, la empresa está favoreciendo la mantención de las casas y no la zona macro, que se ve descuidada, en fin, o cualquier motivo, eh, nosotros podemos tener separados estos contratos, mantener el contrato en Alba 5 y cambiar el contrato a zona macro. ¿Ok? O al revés, la gente, los vecinos de Alba 5 nos dimos cuenta de que no se está manteniendo bien el Alba 5, podemos modificar el contrato, cambiar la empresa, hacer una serie de modificaciones sin tener que pasar a llevar la zona macro, porque ahí también toman decisiones las personas de los departamentos. Esa es una de las principales explicaciones de por qué son contratos separados. Esos son el detalle del presupuesto, y las actividades de cada uno de los sectores son similares, obviamente, y tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de árboles y arbustos. Estacional, por ejemplo, la poda, eso está incluido sin un costo extra, pero si hay que hacer, por ejemplo, reparaciones de árboles, tutores, que la gente dañe, un auto lo choque, en fin, ellos o sea, no cobran por la mano de obra, pero como condominio tenemos que poner los tutores. Lo mismo, por ejemplo, la mantención de los árboles, la limpieza de tazas, en fin, todo eso se incluye en el presupuesto. Pero si algún auto pasa cualquier cosa, choca un árbol, en fin, cualquier X motivo, ellos pueden hacerlo, pueden sacar el árbol, volver a plantar el otro, no se cobra extra, pero sí el condominio tiene que hacerse cargo de ese árbol. Como condominio se repone ese árbol y se le cobrará al vecino que probablemente está relacionado a la pérdida de ese árbol. El manejo de césped, el corte es en periodo estival, ¿cierto? En verano los 4 cortes mensuales, y en el invierno son 2 cortes mensuales, porque obviamente la frecuencia de crecimiento es menor. Lo mismo el orillar, la misma frecuencia, el manejo de césped, la resiembra, ellos también pueden mejorar y recuperar espacios, pero la semilla, por ejemplo, la mezcla, en fin, todo eso va aparte porque, por ejemplo, no sé, la gente sale con sus perros, deja las necesidades de los perros en el pasto, no recoge su caca, la orina, en fin, todo eso es parte de lo que ocurre ahí. Entonces, ellos pueden repararlo, recuperar esos espacios, pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de los insumos. El manejo de cubre suelo es lo mismo, la limpieza y la reposición en cada caso. El riego es permanente, se hacen revisiones periódicas al sistema general de riego,
Y la recuperación, obviamente, dependiendo de qué sea la causa, debemos nosotros o ellos recuperarlo para que esté funcional. La fertilización, 8 aplicaciones de fertilizante al año en la zona del césped. La dosis, estos son 20 gramos de fertilizante por cada metro cuadrado, entonces recordemos que ya tenemos cuantificado la superficie de césped, tanto en Alba 5 como en zona macro. También la superficie de arbustos, manejo de malezas, en fin, todo esto está considerado. El barrido de las plazas, un barrido diario, cierto que quede maicillo bien liso, sacar basura, en fin, la maleza. Y enmiendas que hayan que hacer, obviamente se tienen que evaluar en su mérito y los costos se tendrán que evaluar de parte del condominio. Por ejemplo, lo que mostramos delante para hacer el camino del parque principal, supongamos que ya hemos ido haciendo esto, hemos ido ganando tiempo, qué sé yo, ellos pueden colaborar con esto, pero claramente va a haber que comprar insumos, va a haber que comprar maicillo, toda la compactación, arrendar herramientas que son distintas, la compactadora, solería, en fin, todos esos insumos hay que considerarlo aparte. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ver con el presupuesto de mantención, esto es el detalle, estos presupuestos van a ir uno a la zona macro, el otro va al Alba 5, un 100%, entonces esta va a generar obviamente un incremento en el gasto común, y la idea era transparentar lo mejor posible el presupuesto detallado que tiene relación con ese incremento. La verdad es que no es fácil hacer la mantención de todas estas áreas verdes, y tampoco es fácil hacerlo todo con la menor cantidad de recursos posible. Lo que podemos hacer es hacerlo lo más transparente posible. Okay, si alguien tiene una sugerencia, modificaciones que quieran hacer, son todas bienvenidas, pero obviamente todos los costos están transparentados, están respaldados en el link de Dropbox, que todos pueden revisar. Estos documentos van a estar ahí, y entonces vamos a ver el tema de cómo ir mejorando si es que se puede, ¿ya? Entonces, eso, cualquier pregunta, consulta, bueno, también esto lo podemos modificar después con el comité de administración que se elija, ¿ok? Si ojalá pueda ser un vecino del condominio 1, condominio 2, condominio 3, que sea representativo, en fin, eso nos va a poder dar mucho más respaldo para poder tomar decisiones, porque ahora todas las decisiones están entrampadas o custodiadas por el comité de administración que lo tiene la inmobiliaria, entonces se puede avanzar mucho más rápido, de forma más expedita, en fin. Lo que no podemos hacer es hacer magia con el gasto común, ¿ya? Si a alguien, un vendedor le dijo que esto era 25.000 pesos al mes, le mintió simplemente, ¿ya? O también era porque simplemente la administración anterior abusaba, ¿cierto?, del personal y pagaba lo que no correspondía. Entonces tenemos que hacernos cargo de todo eso, y mientras lo hagamos de forma transparente, vamos a ser vecinos por mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, este es el estándar que queremos mantener. Si esto funciona y sirve para transparencia, podemos después hacer otros comunicados en detalle, pero si esto lo hacíamos redactándolo en un comunicado, el 10% lo iba a leer y se iba a generar esta idea de que esto no corresponde, en fin. Así es que eso, vecinos, esto ha sido el comunicador de la mantención de las verdes, así es que probablemente hoy día en la noche o mañana en la mañana vamos a estar enviando el gasto común 11 a 12 de noviembre del mes de octubre. Así que hasta pronto.